buenas tardes. En la clase de hoy vamos a ver el tema 2 rápidamente. Es teórico y no es complicado. A partir del tema 3 empieza un poco más enjundia y es a lo que fundamentalmente yo voy a dedicar la tutoría, a resolver problemas relacionados con examen. Aquí os podéis descargar, ¿veis? Tema 1, tema 2 y tema 3. Tenéis esquema de los 3 primeros temas. Bueno, ahora mismo el que está descargado o está mostrándose el tema 3, que también lo tenéis. Pero vamos a comentar el tema 2, que el otro día no hablamos nada del tema 2. No sé, ¿habéis tenido ocasión de ver los exámenes de algún examen de la UNED? De psicometría, ¿sí? Bueno, si ya como es heterogéneo, entonces no voy a mostrarlo, como hay gente ya que lo ha visto. Básicamente vais a ver que los exámenes de psicometría hay algunas preguntas de los 2 primeros temas, aunque sean simples, sí que hay preguntas, ¿eh? Pero os van a preguntar, pues no son... Normalmente caen de 2, 3, incluso entre 3, 2, 3, 4 preguntas pueden caer. Que no está mal. Estamos hablando de 25 preguntas. O sea que los 2 primeros temas son importantes, ¿vale? Entonces, bueno, lo vemos tal. Y después, otra cosa que aquí, si os dais cuenta, si os estáis descargando los materiales, veis que aquí también aparece ejercicios tema 3, ¿sí? Esto que pone aquí ejercicios tema 3 son todos los problemas que os pueden caer del tema 3. Entonces, la siguiente clase, cuando yo vaya a explicar el método de comparaciones binarias de Thurston, pues en vez de ponerme la diapositiva y tal, os la enseñaré, pero así como el que enseña, ¿no? Nos vamos a poner a hacer los ejercicios. Entonces ya os lo adelanto y cuando acabe la tutoría lo volveré a recordar. Para el siguiente día, lo suyo es que vengáis con estos ejercicios trabajados, que es como le vais a sacar provecho a la tutoría. Que no venís con ejercicios trabajados, por lo que vaya a ver cómo se resuelve. Todos son problemas de... Todos los ejercicios estos son sacados de examen. Son literal de examen. Y si os ponéis a coger exámenes y de todos los años que tengáis disponibles y cogéis todos los problemas que hay del tema 3, veréis que ahí están todas las posibles preguntas que, pues, ¿no? Cuando uno se prepara el tipo T, ¿no?, del coche, dice, yo no me he leído el libro, yo he hecho muchos tipo T, ¿no? Lo cual no está bien, pues igual que, ¿no? Pero aquí vamos a hacer una mezcla. Tenéis el esquema teórico, os voy a dar las pautas más importantes, pero después la resolución, ¿vale? Porque también os pueden hacer algunas preguntas teóricas de las partes prácticas, ¿vale? Menos, pero algunas. ¿Dudas? ¿No? Pues empiezo a daros la chapa, como digo yo. No me gusta mucho estas clases así que nada más que se habla, que no. Bueno, lo primero que tenéis en el libro, que es importante que lo veáis, porque no todos los manuales en psicometría hacen esta clasificación, ellos sí. Ellos diferencian entre lo que ellos hablan del T y la escala. ¿Vale? ¿Qué es un T? Pues dice que son los instrumentos que se usan para medir variables de tipo cognitivo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, un examen sería un test según esta clasificación, ¿no? Porque todo lo que son las actitudes, conocimientos, rendimiento, habilidades son un test. Y, por ejemplo, el test de conocimiento, la capital de España es París, Londres, Madrid. Pues esto sería de conocimiento, ¿no? Y eso le llaman, lo que es con respecto al conocimiento, le llaman test. Ahora, si lo que estás midiendo son variables no cognitivas, es decir, que diga lo que diga, es verdad. ¿A ti te gusta la papa frita con huevo? ¿Sí o no? Pues te guste o no te guste, está bien la respuesta. Entonces, eso serían variables no cognitivas y ellos dicen que en ese caso los instrumentos son escalas. Es una cuestión de terminología, simplemente. Ellos dicen que cuando miden variables que son no cognitivas, entonces ese instrumento sería una escala. Por ejemplo, en psicología de la personalidad, todas las variables que se miden son no cognitivas. Por lo tanto, según esta clasificación, todos serían test. No, todos serían escalas, perdón. ¿Vale? Pero si te das cuenta, te dicen el test de personalidad. Entonces, por eso os digo que no siempre se utiliza esta denominación. Y aunque parezca, le dedico un poco de tiempo porque puede
puede llevar a equívoco, ¿sí? Pues tú dices, el test de personalidad, el test de, ¿no?, de extroversión, tú dices, y él te dice, ¿eso qué es? Yo con una escala. ¿Eh? Según esta clasificación. Entonces, simplemente cuando veas test o escala, no pienses lo que muchas veces estás acostumbrado, porque muchas veces lo no cognitivo, a veces que vais a ver que se le llama test, ¿sí? Entonces, en el libro, aquí, el motivo del test o la escala es un motivo de baremación, una cuestión psicométrica, y tienes un motivo de por qué le llaman escala, ¿sí? Es porque escala, porque son datos escalares. Lo que caracteriza una prueba psicométrica es que tú puedes clasificar o situar a una persona con respecto a un baremo, con respecto a una escala. Si yo cojo un metro, ¿sí? Yo digo, esto es un metro, ¿no? Pues es la escala métrica decimal, ¿sí? Yo cojo un peso, ¿sí? Pues entonces estás escalando. Escalar es asignar magnitudes a una serie de atributos. Por eso le llaman escala. Ese es el motivo. No es que se le haya ido la cabeza. Es su motivo. Escala para variables no cognitivas. Test para variables cognitivas. ¿Sí? Bueno, pues nada, ¿no? En las no cognitivas no hay respuestas correctas o incorrectas. Y normalmente, tanto en la cognitiva como en la no cognitiva, normalmente la puntuación total se obtiene de la suma de las puntuaciones. ¿Sí? Un error que se comete habitualmente en la práctica profesional es que hay veces que las preguntas están invertidas, ¿sí? Yo me levanto por la mañana, se levanta usted por la mañana ansioso o ansiosa de 1 a 5, 1 poco, 5 mucho, ¿sí? Pues de 1, que no se levanta, ¿no? ¿A usted le gustan mucho las relaciones en público? 1, 5. Entonces hay veces que por la pregunta que te hacen tienes que darle la vuelta, ¿sí? Porque a lo mejor ese 1 o 5 no es lo mismo que levantarte ansioso que tener relaciones en un grupo. ¿Sí? ¿Entiendes? Sí, mira, por ejemplo, yo te digo, ¿te da miedo la oscuridad de 1 a 5? 1 poco, 5 mucho, ¿no? ¿Sí? Estoy contento cuando estoy en la oscuridad, de 1 a 5. ¿Sí? Entonces, yo digo, 1, si me da miedo, con perdón de la expresión andaluza, es miedo, si estoy asustado, 1, ¿no? Es que no lo llevo bien, y 5 que me pongo contento, claro, pero antes el 1, 5 me da ansiedad, ¿sí? Estar en la oscuridad, 1 era bueno y 5 malo. ¿Eso tiene alguna explicación científica para hacer ese tipo de preguntas? Sí, tiene 3 explicaciones científicas. La primera es la veracidad. Siempre en los cuestionarios, no siempre por ejemplo, es la prueba, ¿no? Normalmente, por ejemplo, los cuestionarios que te hacen de satisfacción, cuando tú le contestas, dices, pues si te cae muy malamente, ¿no? Te pones 1, 1, 1, 1, cuando pones 5, 5, 5, 5. Entonces, es una prueba de verificar que lo que te están diciendo es o no correcto. Si tú sabes que siempre va en un sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay machismo. ¿Considera usted que los hombres tienen la misma, deben ser considerados igual que las mujeres? 1 no, 5 sí. 5. ¿Considera usted que, entonces, claro, entonces, claro, si no soy machista, pues pongo 5, 5, 5, alguna pregunta le da la vuelta, ¿sabes? Eso por un lado. Y después la otra explicación es que no todos los constructos son iguales. ¿Sí? Porque a lo mejor unos constructos pueden ser, ¿no?, bidimensionales o una única dimensión bipolar, ¿no? Puedes tener distintas dimensiones o puedes tener una dimensión bipolar, positiva y negativa. Por ejemplo, yo puedo hablar de optimista, poco, mucho optimista, pesimista, poco, mucho pesimista, o puedo hablar de actitud ante la vida. Entonces, en el primer caso era una dimensión con 2 extremos cada una, en el segundo es una dimensión con 2 polos. Actitud ante la vida, optimista o pesimista. Y en función de eso, las preguntas te las hacen. Pero a lo que voy es, cuando vayáis a hacer los análisis de datos, eso hay que verlo muy, muy, muy despacio, qué es lo que la gente interpreta.
Y más como que además tenemos muchas culturas. Ahora ya cada vez más, ¿no? Hay gente de otros países, ¿no? Hay gente iberoamericana. Entonces, para nosotros mejor, lo que es positivo, para ellos es negativo. Entonces ya tienes que ver el sentido de la pregunta, de si es positivo o negativo con respecto a no solamente a la pregunta, sino con respecto a la cultura de la persona que responde. Porque, por ejemplo, te voy a retar, ¿sí? Pues eso para un chileno sería, te estoy regañando. Entonces, a lo mejor te voy a retar sería como una cosa positiva, motivadora para nosotros, es un reto. Y para un chileno o una chilena, pues es una cosa negativa. Entonces, todo esto, bueno, no me voy a seguir enrollando con esto, pero esto no lo pone mucho el libro, pero eso es algo muy importante cuando seáis psicólogo. Cuando seáis psicóloga, esto se obvia, se da por hecho. No, es normal porque es un trabajo. Tú tienes que analizar que se entienda bien la pregunta, que todo el mundo la entiende igual y que la codificas igual. Es que eso no se puede obviar, ¿no? ¿Eh? Que eso no lo podemos obviar, ¿no? Pero se obvia porque ahora mismo todo se hace por ordenador, taca, taca, y se hace, no hay un análisis no se suele hacer el análisis de prueba de fiabilidad, de sinceridad, no se suele hacer una correlación imagínate, ¿no? Del nivel cultural o la procedencia de la persona con la prueba, que no se suele analizar, porque ahora todo es online. Ahora los test son todo online. Tú vas a hacer cualquier cosa, lo rellenas. Pero eso entonces crea confusión, ¿no? Muy bien. Para eso estás estudiando tu psicología y tú dices, espérate un momento, vamos a ver qué es lo que me hace la prueba, y tú lo analizas y ya no pasa, ya no te pasa. Y dices, espérate, entonces tú le dices el programa, el ítem 12, 13, 18, 54, le da, inviértelo. Muy bien. Pues bueno, os voy a decir cosas que entendéis, pero ya de camino, pues ya, o sea, esto no tiene mucha historia, pero os voy aquí yo en estos tipos de temas hago dos cosas. Una, lo que suelen preguntar, que es problemático, por ejemplo, lo de escala, y después aplicaciones que se suelen obviar en la práctica profesional, pues también os las digo. Bueno, después tenéis ¿qué son los cuestionarios? Pues están formados por ítems y elementos, pero no están relacionados en este caso, tanto en la T como en la escala, hacían referencia a algo en concreto, si estaban todas todas las preguntas van orientadas, ¿sí? Hacia un mismo concepto, por ejemplo, ¿no? Pues integración, felicidad, machismo, xenofobia, lo que tú quieras estar midiendo, pero los cuestionarios pueden haber preguntas variopintas, por ejemplo, ¿no? Si tú estás en un centro de servicios sociales especializado, cuando te viene alguien, pues le preguntas, ¿no? De su situación socioeconómica, de su nivel de estudio, son preguntas de distintos elementos, ¿vale? Los inventarios se usan mucho en lo que son las consultas de psicología, pero clínicas, ¿vale? Si habéis ido alguna vez a una consulta clínica, que yo creo que todos deberíamos ir, pero bueno, todos y todas, porque todos tenemos nuestra historia, lo primero que te hacen es te pasan un inventario. Tú te haces una entrevista, tú porque vienes de más, y dices, vale, pum, y te dan un inventario, por lo tanto, son una serie de instrumentos elaborados para medir variables de personalidad, ¿sí? Pues no, a mí lo que me pasa es que me pongo nervioso cuando no conozco a alguien, o no sé hablar en público, me genera ansiedad, si tengo que preparar un plato de comida, pues entonces te puedo estar relacionado. Entonces, hay un inventario, es lo que hacen es sacan distintas pruebas, ¿vale? Con respecto a lo que tú hayas dicho que te pasa, está relacionado con lo que estáis viendo de psicología de diferencia individual. Porque la verdad es que cualquier cosa que te imagines, pues hay bastante escala desarrollada. Ahora mismo el trabajo no es tanto que estén desarrollando un nuevo instrumento, sino lo que se está trabajando en cómo reducirlo. Pues todo el mundo tiene mucha prisa, pues hay que reducirlo. A menudo me siento como si los demás me ignorasen, verdadero o falso. El problema de mucha gente es que no se toman las cosas en serio, ¿vale? Entonces, bueno, pues depende de cuál sea lo que se llama la entrevista clínica, pues así te sacan, ¿no? Un tipo de prueba u otra. Entonces dice, los instrumentos utilizados para medir variables de tipo psicológico,
tenía aquí por una parte los test, instrumentos para medir variables de tipo, ¿no?, de tipo psicológico, pero tiene que ser actitudes o conocimiento. Es decir, que la respuesta es correcta o incorrecta. Te da una puntuación máxima, ¿sí? Ahí, ¿ves? Existen respuestas correctas e incorrectas. Esos son los test. La escala, los cuestionarios de inventario, aquí ya no, lo que dicen no, son de tipo oréctico. Dice, cuando dice, son dice, no, las variables de tipo oréctica, y te digo, ¿esto qué? ¿No? Pues ya sabéis que hace referencia a lo emocional, que es no cognitivo, y por lo tanto no hay respuesta correcta o incorrecta, la escala de actitudes, opiniones y valoraciones, o los inventarios de personalidad que usaréis si os dedicáis a la clínica. Bueno, esto es un poco así rápidamente, ¿no? Para que os hagáis una idea. Cuando tú lees en una revista, ¿está usted enamorado? O va así, y te hacen 3 preguntas o cualquier cosa de esta, ¿no? Veis que es un poco un tongo, ¿no? Para hacer cualquier instrumento en psicología es un proceso largo, ¿eh? Tienes que tener claro qué es lo que vas a medir, a quién va a medir, para qué, ¿sí? Es decir, primero tienes que delimitar qué es lo que tú quieres hacer, qué vas a medir, a quién vas a medir y para qué, ¿vale? Después dice, especificar las características del test, es decir, el contenido. Pero claro, eso no es tan fácil, ¿por qué? Porque no es igual que yo sea un psicólogo cognitivo, que sea un psicólogo conductual, que yo sea un psicólogo transaccional, que sea cognitivo-comportamental, porque dependiendo del modelo en el que yo me mueva, que sea gestaltista, transaccional, constructivista, ¿sí? Dependiendo de en qué ámbito yo me mueva, pues así voy a responder a esa pregunta de una manera u otra. Es decir, yo voy a estudiar eso que os acabo de decir un poco es así, pero no tanto, porque después a la hora de la verdad se impone la lógica. A ver, por ejemplo, a ver, para dolor crónico, sí, puede haber distintos modelos, pero el que está claro, los que funcionan son este y este. Sí, que son el CBT y CHC. Bueno, vale. Aunque haya distintos modelos, que yo sea gestaltista, no sé cuánto, yo sé que la literatura me dice que normalmente las mujeres sufren más dolor crónico, a nivel dolor crónico emocional, los modelos que funcionan mejor para hacer terapia con ellas son estos dos y los instrumentos son estos. Entonces, si yo soy gestaltista y yo eso no lo trabajo, pues lo lógico es que la derive a la persona, ¿sí? Entonces os voy a decir que, claro, que va a haber instrumentos dependiendo del modelo, pero a la hora de verdad la práctica te lleva a decir, ¿no?, es que este modelo, ¿no?, cognitivo-conductual, por ejemplo, es el mejor para las conductas de adicción, ¿sí? Pues entonces, mejor ese que el analítico, que el psicoanálisis, el análisis del padre, la madre, el hijo y tal. Eso no es bueno, no es bueno. No, a lo mejor no es tan eficiente para el tema de consumo, ¿sí? Entonces, el contenido de los test va a depender del modelo teórico, ¿no? Entonces, yo digo, ¿mi niño es hiperactivo? Y bueno, hiperactivo, pues entonces posiblemente sea el modelo. Yo eso no conozco, de eso no. Lo único que he hecho ha sido trabajo ¿no?, de cómo funciona el cerebro, pero normalmente hay que es el modelo cognitivo-comportamental, no el análisis de la Gestalt. Y si tú no estás en esa escuela, ¿tú qué derivas? ¿A otros profesionales? Debería. Claro, es como si yo soy, imagínate, no, yo soy traumatólogo, ¿sí? Pero yo soy muy bueno en la rodilla. Si me viene alguien, pues lo suyo es que tú derives, ¿no? Si tú conoces un compañero o una compañera o gente que son especialistas en rodillas, ¿sí? Pues lo lógico es que lo derive, porque le va a dar un mejor. No quiere decir que tú no puedas pasar el test, pero si tú eres especialista en gestal y no en cognitivo comportamental, lo ideal, ¿no?, es que tú seas especialista en eso.
O sea que cuando terminemos nos tenemos que decantar sí o sí por una escuela. Te tienes que decantar sí o sí por lo que te guste. Vale. Y ya después veremos en lo que te gusta qué escuelas hay. No la escuela. Porque las escuelas son hoy una cosa y otra cosa después lo que es. Dice, no, a mí lo que me gusta es, yo qué sé, la psicología infantil. Pues, bueno, ¿qué hay en psicología infantil? Pues depende de la edad, si son chiquititos, y qué es lo que problemas se dan ahí. Y entonces tú vas a coger la literatura y te vas a poner al día. Ah, pues para tratar, yo qué sé, ¿no? Bulimia, ¿no? Pues lo que se hace es esto. Y está publicado. ¿Sí? Y no, pues a mí lo que me problema de la edad es lo que sea agresividad filioparental. Sí, pues que a los niños, algunos niños no tengan a los padres. Ah, y pues para eso hay este tipo de estudios y la terapia es esta. Entonces, yo en ese sentido, lo que siempre digo es que ser pragmático. ¿Sí? Pragmático en el sentido de que pues, tú lo que quieres es que el niño o la niña, ¿no?, esté lo mejor posible, la familia esté lo mejor posible, ¿no? Entonces, si es que esté lo mejor posible, ¿qué es lo mejor, qué es lo que mejor se puede hacer, ¿no?, para que esta familia esté bien? Según los estudios, pues hay que hacer esto. Pues eso, sí, ya está. Entre otras cosas, si no lo haces, además te pueden denunciar. ¿Sí? Porque si tú haces algo y hay algún problema, pues te denuncian. Y cuando te denuncian, por lo que se valora es la negligencia profesional. La negligencia profesional es que no hayas seguido lo que digan los últimos estudios, como si, ¿no?, te prescribe un oftalmólogo unas gotas y te vea, bueno, no vamos a decir que no veas ciego, sino que nos irrita el ojo, ¿no? Pues tú lo denuncias, la gota que me puso me ha puesto luego un tomate, ¿no? Entonces ahora el oftalmólogo, no, mire usted, pues con las pruebas que yo tengo, los datos que tengo, sí, pues lo que está ¿no?, indicado según los últimos estudios es que le prescriba estas gotas. Que obviamente pues no va a ser, pues ya ha puesto el ojo así. Entonces tú dices, no, pues yo apliqué esta terapia con estos instrumentos de medida, porque según el caso, ¿sí?, en la evaluación diagnóstica de la necesidad de intervención, pues lo que se veía era que había que aplicar esto. Y usted, ¿por qué? No, pues lo dice la literatura. Ya está. Este es la realidad. Entonces, lo que aquí estás viendo, que parece así como muy teórico, después la verdad no hay nada más práctico que una buena teoría. En cambio, mira, los norteamericanos funcionan a nivel práctico. La escuela solamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? No se preocupan mucho de lo que hay detrás. ¿No? Claro, después votan atrás, ¿no? Pero bueno. Bueno, no vamos a entrar en política, ¿no? Eso no se debe hacer. Bueno, esto que está puesto aquí es a partir, mira, lo más difícil es esto. Esta primera parte, que es la parte, digamos, sustantiva. A partir de aquí, esto es metodología, que esto es todo fácil. ¿Sí? Porque es un procedimiento que está establecido. Es decir, una vez que yo ya tengo una elección de mis ítems con mi modelo teórico, pues ya me pongo a pasar los ítems, hago una prueba piloto, a ver si funciona bien, instrucciones, un formato de presentación, registro de respuesta, voy a ver si lo voy a pasar individual o colectivo, y ya está. Eso está establecido, eso no tiene mucha historia. Lo difícil cuando estoy en ejercicio profesional, esta primera parte. Pero como vosotros no vais normalmente a desarrollar un modelo teórico, esta parte la tenéis que controlar, todo esto, para ver, pues para medir hiperactividad tengo 7T, ¿cuál cojo? Pues claro, pero como ya tienes conocimiento de cómo se elabora y cuáles son las características que tiene que tener un test, pues tú eliges en función de los que tengan mejores índices. Bueno, pues nada, aquí se explica ahora lo que acabo de decir en 7 minutos, pues ahora aquí se explica, no más. ¿Cuál es la finalidad del test? ¿No? ¿Para qué? Pues aquí lo importante es cuál es el constructo. Es uno de los grandes hándicaps que hay en psicología, ¿no?, de los constructos, pero bueno, ya esto está bastante superado. En el sentido de que ya yo creo que todo el mundo que está en psicología sabe que tiene que mostrar evidencia, ¿no? Y esa evidencia va a hacer que pueda ver si hay una evolución y ver si tu terapia está sirviendo, si tu terapia o tu intervención está sirviendo de algo, ¿no? Sí. Hay psicólogos que no utilizan test. Sí. ¿Y a qué se dedican? A la psicología clínica. Llega con un problema
Vale, un compañero dice que hay psicólogos que no utilizan test, ¿vale? No utilizan test, pero algún registro tiene que haber, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a una consulta clínica, antes de empezar cualquier terapia contigo, sí, tú tienes que firmar un contrato. El terapeuta, la terapeuta tiene que decirte cuál es el diagnóstico que se te ha dado, qué terapia se te va a hacer, cuánto tiempo estimado dura la terapia y cuáles son los efectos esperados. Y si no se hace, pues eso no lo invento yo, eso tú entras código ético deontológico del psicólogo o la psicóloga, tú entras y de ahí pones lo que tienes que hacer. Entonces, claro, yo soy un firme defensor, no de los test, sino de cualquier cosa que sea evidencia empírica, y si no va a usar nada empírico, firma él y firma o ella y tú lo aceptas, ¿no? Pues claro, la gente que, por ejemplo, que hace psicoanálisis, pues yo acepto que voy a ser psicoanalizado, psicoanalizada, y bueno, pues se basa en lo que sea, ¿no? En Freud, en Ana, en Jung, o en el Reiki, o el que sea, ¿no? Pero tiene que haber un contrato. Si no hace, tiene que firmarse. Ten en cuenta que tú puedes denunciar por negligencia profesional. Entonces, eso tiene que estar incluso, te diría, si no usan nada de evidencia, no sé yo si, ¿no? Bueno, tú eres letrado, ¿no? Tú eres letrado, o sea, por lo tanto, yo no sé si incluso, aunque lo hayan firmado, no tengo yo claro que no tuviera problema. Es como si alguien va a un dojo y yo el primer día te firma, no, el dojo está exonerado de cualquier responsabilidad que usted vaya, y después coge y se parte, ¿no?, una pierna. Y tú vas a juicio, está firmado. Por tanto, tú tienes una responsabilidad aunque la persona haya firmado. Por eso digo que sí, que hay gente que lo hace sin datos y tal, pero si pasa algo, puede ser un problema. Entonces yo diría siempre un registro, sí, un registro de la evolución de cómo va la persona y en qué os estáis basando para hacer la intervención. Pero eso es independiente de que esté en su trabajo o no. Sí, siempre. Es independiente. Independiente. Un buenísimo psicólogo, sí, no utilice test, sí, y ahora vive su trabajo. Sí, sí. Hombre, claro, aquí yo, ¿qué voy a decir? Yo tengo un sesgo, claro, además yo me crié en Jerez. En Jerez dice, si no toca, no ve, ¿no? Es decir, yo si no tengo, si no tengo datos empíricos, ¿sí? No, yo creo que uno de los grandes problemas que hay en la psicología, desde mi punto de vista, es ese. Es decir, bueno, es que me voy a enrollar. Si el gobierno, cuando tiene que reducir dinero, ¿dónde reduce? ¿Del ejército? ¿De sanidad? ¿No? Normalmente de educación o de social. Normalmente de social, en términos, primero quita lo social, después educación, después sanidad, ¿no? Porque en lo social no hay datos. Programa de asentismo escolar, que eso está establecido, pero hay datos de si el niño o la niña no va al colegio, eso quiere decir que va a delinquir tanto, y eso va a costar tanto, y eso va a hacer no sé qué para... No, pero si tú coges y dices, no, bueno, vale, pues en medicina está mucho más estructurado. Pues quitamos lo del cáncer de mama. Eso pongo muchos ejemplos porque trabajamos con un grupo de oncólogos con cáncer de mama. Te vamos a reducir el programa de prevención de cáncer de mama en un 20%, porque está la cosa muy mala, ¿vale? Pero eso quiere decir que la incidencia de los cánceres de mama no detectados, ¿sí?, que van a tener que ser sometidos a intervención quirúrgica más compleja son tanto que las complicaciones post-intervención van a ser tantas, que ¿no?, el tiempo que va a estar hospitalizado va a ser tanto, que sí, lo otro va a ser mayor, porque hay datos, ¿sí? Entonces yo, claro, yo os voy siempre a comer el coco, entre comillas de comer el coco, pero yo siempre os voy a orientar a tener evidencia. Porque si tú vas a un centro educativo, a un colegio, pues tú tendrás que demostrar, no, pues aquí los niños, yo qué sé, no, los niños son muy agresivos. Bueno, no son muy agresivos, pues tendrás tú que
porque son agresivos. No, mira, mira, mira cómo están, se están dando patadas, le están tirando. Tú tienes que demostrarle a la persona, mire usted, la agresividad, quiere decir, tú le demuestras, ¿no?, lo que es la agresividad, cómo se mide, cómo se registra. Mira, los niveles de agresividad en este centro, pues, no es que sean agresivos, vale, puedo estar de acuerdo con usted, imagínate, ¿no?, que está ahí en fronterizo, pero ya tiene un dato. Y tú entonces vas registrando, ¿no?, cada X tiempo, lo vas grabando, lo vas codificando, y efectivamente, ya, ¿sí? Es distinto. Que tú dices, no, pues yo lo veo igual. Pues tú lo ves igual, yo lo veo igual, pues entonces, sí. Eso es lo que cuando yo empezaba algún tiempo a principios de los 90, por ejemplo, hice un trabajo en comunidades infantiles. Yo decía, esto es el diagnóstico del café. Entonces se reunían normalmente las comunidades infantiles, se reunían a las 5 de la tarde, tomaban un cafelito y hablaban de cada niño, ¿no? Mira, pues Pepa la veo mejor, ¿no? Está, la ve mejor, claro, la ve mejor uno, otro, pero no habían datos. Yo tardé 2 años en hacerles ver que había que hacer un registro, tanto a nivel individual como social, educativo. Y entonces se dieron cuenta, fíjate tú qué tontería lo que voy a decir. Las comunidades infantiles, el objetivo por el cual la Diputación fundamentalmente pagaba para que los niños, el objetivo era que volvieran a su familia de origen. Y cuando yo empecé con ellos a registrar datos, se dieron cuenta que no hacían nada para que los niños volvieran a su familia de origen. Porque todo el tiempo se dedicaba, a ver, ¿va bien en el colegio? Sí, no, bueno, necesita apoyo, ¿sabes?, en matemáticas, en lengua. Y con los compañeros tiene problemas de sociabilidad. Ah, sí. Y digo, bueno, pero yo, claro, que no tengo ni idea de fuera, pero el objetivo de esto es que el niño o la niña vaya a su familia de origen, que se está haciendo para eso. Entonces, cuando tú registras datos, haces explícito para qué es lo que estás buscando, hacia dónde va y cómo lo estás haciendo. Pero bueno, ya, no cuento más. Pero bueno, claro, yo creo que esto es fundamental. Todo lo que vayáis a hacer tiene que estar avalado por estudios previos y tiene que demostrarse qué es lo que estáis haciendo. Y eso os va a dar credibilidad y os va a dar potencia. A vosotros y a la psicología. ¿Vale? Bueno, la finalidad del test no es tan fácil, pero lo bueno que tiene es que hoy en día no es como antes. Antes, cuando tú ibas a hacer una revisión, podías tardar 1 año y medio, 2 años, porque era todo a mano y a ojo. Y hoy en día, en 2 semanas, tienes todo de todo el mundo. Si tú coges el móvil, tú coges tu móvil, y hoy en día además se obliga a que todo lo que se hace tiene que ser abierto. Si no, es como si no existiese. Entonces tú estás, pues yo me dedico, yo qué sé, imagínate, ¿no?, a cuidar ovejas. Pues yo cuidando ovejas en medio del campo tengo acceso a lo último que hay en Bulimia. Entonces es una maravilla. Yo he hecho revisiones bibliográficas de 2 años y después le ponía una carta al autor a ver si me respondía. Postal. ¿Eh? O sea que ahora mismo estamos muy bien, estamos muy bien, estamos muy bien. Sí, estamos. Ahora es impresionante, capaz que no nos damos cuenta, estamos fantásticos. Sí. Y además hay una cosa que es el índice H y otro índice que van a sacar ahora, bueno, no, como no es definitivo, no, pero el índice H es el número de veces que te citan. O sea, a ti te dan dinero para que tú hagas un trabajo. Y después, si tu trabajo está bien hecho, no es que lo hayas hecho, sino que lo que tú hayas publicado de ese trabajo, la gente que se dedica a eso lo cita. Entonces, si yo recibo un correo de alguien y me pregunta por mi trabajo, le mando mi trabajo el de este año, el del año pasado, y te dice, porque si me citan, va a aumentar las probabilidades de recibir recursos para mi línea de trabajo. Bueno, pero aquí lo que pasa es que aquí tú, como yo te decía antes, si hay 7 test para medir hiperactividad y yo elijo este porque es el que mejor característica tiene, cuando tú lo eliges lo citas. Entonces quiere decir que ese es bueno. No tiene por qué, correcto, estoy completamente de acuerdo, pero para eso tú estudias psicometría, para no fijarte solamente en eso. Bueno. Característica del té, pues está claro, ¿no? El contenido, pues cuando hablamos del contenido, esto en teoría es lo que se hace, por ejemplo, para hacer un examen. ¿Sí?
Yo siempre os digo, ¿y qué va a caer? La gente me pregunta, ¿pero qué es lo que va a caer en el examen? Chiquillo, pues no pregunto a mí, tú coges los exámenes y te pones a clasificar las preguntas, cuántas hay de tema tal. Lo ideal, cuando tú haces un examen, es que tenga el cuadro este de Bloom, este es un clásico, ¿no? En pedagogía, matrices de especificaciones de contenido de una asignatura. Imagínate, ¿no? Aquí, pues dice, medición, fiabilidad, validez, ¿no? Y análisis de las características, ¿no? Métricas de los ítems. Pues 20, 20, 20, 35, 35, esta es la distribución de los contenidos del examen. Y ahora dice, bueno, y ahora, además de eso, va a haber preguntas de conocimiento, de comprensión, de aplicación y de análisis, ¿sí? Pero vamos, eso no se hace tan así. Veréis que la mayor parte que a vosotros van a hacer es de análisis y de aplicación, ¿sí? Lo que yo veo, más del 50% es de esto, más. Y algo de comprensión y algo de conocimiento, que yo cuando dice conocimiento a lo que se refiere a identificación, que es lo que yo veo. Según Nunnally, ¿qué es la medición? ¿No? Según Steven, ¿a qué se refiere el sesgo? Pues eso es identificar. ¿Vale? Entonces, a vosotros los exámenes, el 70 está aquí. Pero ya le dice, bueno, y eso que lo dijo el tutor, no, tú coges los exámenes, no tienes que creerme, tú coges los exámenes, y haces el análisis. Ya está. Pero ese cuadro en concreto, ¿para qué sirve? Es un ejemplo de cómo se hace un test, Vale. las características de un test. Pues tú tienes que ver el contenido del test. La manera de poner el contenido del test depende de los dominios de conducta que tú estés analizando. Claro, eso es aquí, ¿no? Pero imagínate, tú dices, conducta agresiva. ¿Qué es una conducta agresiva? Conducta física, verbal, psicológica, explícita, latente, online, a través de terceros, ¿sí? Entonces, pues tú dices, pues de todas esas, que son las áreas de contenido, pues yo voy a hacer preguntas de cada una de ellas, ¿sí? ¿Y de qué voy a preguntar más o menos? Pues lo que me diga, ¿no? Cuando tú elaboras el test, pues te dice, mira, pues estas preguntas son relevantes, estas no. ¿Eh? Además, si os dedicáis a esto, con esto podéis ser unos cracks, porque si tú eres capaz de ir sacando qué ítem es el más característico, ¿no? Y cuando vayáis teniendo experiencia y vayáis pasando pruebas, escalas o test, veréis que sí, pero que hay algunos ítems que esos son claves. Algunos datos y dices, este. Es como si vas conduciendo y si te tiene la luz roja del aceite, párate, ¿no? Si se pone naranjita la del aire, no importa, puede gastar oxígeno, pero si no. Entonces, hoy en día, fijaros, con el desarrollo que hay a nivel informático, yo me atrevería a decir que lo importante no es tanto ya lo que son la instrumentación, porque está todo muy, ¿sabes? Está todo muy mecanizado, mucha tecnología, como el conocimiento que tú tengas del ámbito, que tú conozcas bien cuál es tu modelo teórico, cuál es tu modelo de intervención, porque a partir de ahí vas a ser mejor haciendo interpretaciones de los ítems. Y además, no debéis o no debemos ser esclavos, entre comillas, esclavos o esclavas de la inteligencia artificial. Porque claro, la inteligencia artificial desarrolla algoritmos. Los algoritmos inteligentes, lo que usa la inteligencia artificial, se basa en probabilidad de Bayes, ¿sí? Entonces, lo que van haciendo son árboles, por ejemplo, árboles de decisión. Si una persona, imagínate, una persona que ha tenido un intento de suicidio, edad, ¿no? El nivel de estudio, ¿no? Trabaja, no trabaja, soltero, no soltero, tiene hijos, no hijos, ¿cuánto tiempo, cuánto intento tenía? Entonces la inteligencia artificial empieza a hacer árboles de decisión y dice, este tiene mucha probabilidad. Y tú dices, no te puedes basar solo en lo que te diga el aparato. Tú tienes que conocer qué quiere decir que una persona pueda suicidarse y darte cuenta que a lo mejor el algoritmo que está utilizando puede estar desfasado o puede tener un error. Es un tema muy importante, cada vez más, creo yo, tener un buen conocimiento, ¿sí? Un buen background de donde te estés dedicando es fundamental, porque a lo que nos están llevando es a la automatización
de las tomas de decisiones, que tiene su peligro. Entonces lo que estudia uno, si lo deja ¿Para en eso? manos de una máquina. Lo que sucede es que cada vez hay pocos recursos y mucha demanda. Entonces la gente, pues al final, no tiene tiempo de hacer esos análisis. Pero se deben hacer, ¿vale? Bueno, esto que tenéis aquí, no sé si tenéis algún problema. Los tipos de ítem, los ítems puede ser de elección múltiple, que eso los conocéis bien, ¿no? De 3 opciones, ¿no? Puede ser verdadero o falso. El problema del verdadero o falso sabéis lo que es, ¿no? Pinto, pinto, gorgorito, puedo acertar. Se supone que al azar puedo acertar hasta la mitad, ¿eh? Porque es verdadero o falso. Entonces, cuando son verdaderos o falsos, normalmente lo que se hacen eso es los textos de ejecución rápida. Te dan un poco tiempo para hacerlo. Vosotros los que hacéis sobre esto de elección múltiple. Ha habido muchos estudios sobre esto. Hay un estudio que es básicamente determinante, que lo mejor es que tenga 3 opciones, no más de 3. Yo recuerdo haber hecho exámenes con 7, que estaba zumbado, ¿eh? Bueno, no era yo, era un proyecto que había 4 preguntas, después siempre había todas las anteriores son verdaderas, todas las anteriores son falsas, y después había el nivel de confianza con el que responde la pregunta. O sea, una locura. Esto ya prácticamente no se usa, lo del emparejamiento y close. Emparejamiento, ¿sabes? ¿No? ¿Con qué asocias esto? Y el close son cuando te ponen los huecos dentro de una frase. Bueno, lo último sucede. ¿Sí? Algunos ¿Aquí? ¿Esto? sí. Pero, sí. Algunos, por lo menos en historia, yo creo que por la. En lo psicotécnico, ¿no? Cuando hacen psicotécnico, dice, ¿cuál es la siguiente en la secuencia? Pero mezclan en opción múltiple con close, ¿no? Es como, ¿no? No, pero. En historia lo tienes tú que rellenar. Pregunta de exámenes o en aprendizaje, a mí me suena de haber 2 o 3, sí. Yo en la experiencia, bueno, que no digo que sea real, porque es una experiencia sesgada. El motivo por lo que no se tiende al incompleto es por lo que os decía antes de las personas. Por lo mejor no es que no lo sepa, sino que imagínate, ¿no? Pues si eres peruano, boliviano, argentino, china, pues no es que no tengas el concepto, sino que la manera de interpretarlo no tiene la capacidad de rellenar. Entonces, por eso se tiende más a elegir, ¿eh? A la elección, porque tiene menos variabilidad de error. Pues ahora, la verdad, tú cuando pasas un instrumento, lo que tú quieres es tener conocimiento. O sea, lo que no tiene sentido es que tú falles porque no lo hayas entendido, porque te hayas liado. Yo quiero saber si lo sabes, no que te líes. ¿Sí? Hay alguna gente que lo hace para liarte. Sí, entonces no puede ser. Tú, o sea, si tú lo que quieres es saber, yo quiero saber tu personalidad, yo quiero saber tu personalidad. Yo no quiero confundirte con la pregunta. Claro. En historia, si se usa una parte de preguntas, close. Muy bien, pues fantástico. Sobre un texto. Es más literario. Porque es literal. Esto es derecho positivo. Yo no tengo ni idea de derecho, ¿eh? No, lo he dicho mal, No lo he dicho mal. Papi. No, en realidad tengo un poco de idea de todo. Escala de clasificación, rating skill. Esto se usa mucho. ¿Sí? De 1 a 5. Bueno, no, esto lo han cambiado ahora. Lo gracioso, esto es un fallo yo creo que se está cometiendo, que van a cambiarlo no sé cuándo. Cuando tú vas a un hotel, te mandan, ¿no? Y dice, ¿está usted contento? ¿No? Y con recepción, la limpieza. Y si os dais cuenta, están quitando el punto central a veces. Dice 1, 2, 3, 4. Y no hay el del medio. ¿Por qué? Porque dicen, es que cuando se pone el medio no sé si es bueno o malo. Y me sé, pero es que no lo tenía claro. El problema que tiene eso es que están supeditando el análisis a la persona. ¿Me explico? Esto es una cuestión que no entra en el examen, cuando tú haces el análisis, las estadísticas realmente se basan en el punto central. Cuando tú ves la variabilidad es con respecto al punto central. Cuando tú ves la dispersión con respecto a... Entonces, tú estás obligando a una persona que se decante en positivo o en negativo, y a lo mejor tú no estás ni positivo ni negativo, tú estás en medio, pero te está obligando.
Y después coge todos los datos y los agrupa en un punto, que hace lo que hace la media. Con lo cual está introduciendo mucho error o artefacto metodológico. Pero eso se van a acabar dando cuenta. La lógica que hay detrás de eso es como obligar a la gente a que diga si es bueno o malo. Pero, pues, o de blanco o negro. No, pero es que a mí me gusta más el gris. Que no, que yo sea blanco o negro. Entonces, no, eso al final va a acabar, ya verás cómo eso va a acabar por la lógica de los análisis que hay detrás. Lo que hay en el fondo detrás de esto es, yo te digo, no, la distancia que hay de aquí a Santa Justa y de aquí al que está más cerca, Santa Justa o el campo del Betis. Pues no, bueno, el campo del Betis está claro, está más lejos. Campo del Betis, pues todo el mundo va a poner la raya de aquí al campo del Betis más larga que de aquí a Santa Justa, ¿no? A lo mejor uno es muy, que es muy tal, pues te va a poner una rayita así y otra así. A ver, otro que es muy exagerado, una raya así, ¿sí? Pero todos te van a poner una más larga y otra más corta. Eso es lo que hay detrás del rating scale. Hay un libro muy bueno ahí en la Universidad de Sevilla sobre rating scale, donde te lo explica. Porque a la hora de la verdad lo que se quiere ahí es escalar. Y dice, más o menos, si una persona es buena, más o menos todo el mundo va a aceptar que es bueno. Que queda mejor o peor. Si una persona sabe, tú tienes que valorar su talante, su actitud, ¿verdad? En términos generales, ¿sí? Si no, va a estar muy cerca. En eso es lo que se basa en la rating scale. Ahora, lo que pasa es que nos están obligando a no elegir el punto central, con lo cual lo del punto central lo están quitando porque le hablaban de la hoja feliz. En los cuestionarios de satisfacción le llamaban a la hoja feliz. ¿Por qué? Porque dice, ya acaba ¿no? La acción formativa. Tenéis que rellenarme este cuestionario. 5, 5, 5, 5, vamos a tomar una cerveza. La hora feliz. O la hoja feliz. Porque claro, ya hemos acabado, tomamos un 5 y vamos a tomar cerveza. Entonces no sería para nada. Entonces ya, pues entonces vamos a quitar el punto central. Esto se usa mucho, los listados checklist se usan mucho en las visitas domiciliarias. ¿Sí? Imagínate, no, que tienes que hacer una visita domiciliaria a personas mayores. Pues un checklist que tú vas clicando, vas verificando, haces una valoración de, a ver, ¿tiene la casa limpia? Sí. ¿Te has recogido los platos? Sí. ¿Está la cama hecha? Sí. ¿Hay polvo? Sí. Bueno, si fueran a mi casa yo necesitaría, ¿sí? O, por ejemplo, para detectar situaciones, imagínate, de negligencia familiar. Pues hay unos checklists, hay un preventivo de el niño viene desayunado, viene bien vestido, presenta moratones y tal. Cuando hay unos cuantos de estos, pues inmediatamente pues, se pone en contacto con servicios sociales y tal. Estos son todos checklists. ¿Y qué es un checklist? ¿Y de dónde sale el checklist? ¿Por qué pone una cosa y no otra? Pues ahí viene el estudio modelo teórico, el estudio de expertos, etc. Qué bonita la psicometría, ¿eh? Bueno, pues en realidad lo que yo intento llamar la atención de todo esto, que esto es fácil de entender, que cuando estáis trabajando siempre os baséis en datos empíricos fundamentados en estudios previos, porque os puede quitar de historia, ¿vale? Bueno, los ítems de construcción son el sujeto elabora su propia respuesta. Entonces puede ser respuesta corta, respuesta estrecha. A ver. Esto está muy bien. Si se hace bien. Por ejemplo, ¿no? Si yo me presento a juez, que no tengo idea de, o jueza, y pues después le ponen acto o no acto, ¿cómo es? ¿Y por qué? ¿No? Como es oral, el problema de esto es que debe quedar claro, o decirlo en los exámenes de selectividad, pues debe quedar claro que aplica el mismo criterio para todo el mundo. Aunque hay software ahora, ¿no? Que hace análisis de texto, la Classy, el Nudi, ¿no? El en vivo, bueno, hay una compañía que hace poco que murió que lo desarrollaba todo esto. Pero aún así, tiene que quedar claro en qué te basas tú para hacer una valoración. Y esto es bueno, por ejemplo, es muy bueno ya para lo que son todos los procesos de luto.
ya sea por fallecimiento de alguien cercano o por proceso de separación, la narrativa, la psicología constructivista es la que demuestra que te da muy buenos resultados. Pero claro, tienes que tener claro cómo la persona construye la frase, el contenido que pone en la frase, cuáles son las unidades de análisis. Entonces, esto está muy bien, la respuesta abierta, corta o larga, pero previamente a eso tú debes tener un modelo teórico y una serie de criterios para poder analizar. Para, aunque sea abierto, después poder hacer estudios de, ¿no?, indicadores o índices de fiabilidad y validez. Porque si no dice, tú interpretas lo que quieres. Eso es más completo que el no, el verdadero, el falso, ¿no? A nivel psicológico. Lo que es más completo es lo que llaman el análisis funcional de la persona. Es decir, no solamente test, no solamente escala, no solamente entrevista, sino tú coges, no solamente coges uno, sino coges varios. Y después haces estudios de convergencia. ¿No? Pues si me dicen, no, es que esta es muy mala persona, ¿sí? Pero no me va a quedar nada más que con que lo que te diga una persona o tal, tú tienes que recoger evidencia de que realmente es mala persona y que es ser mala persona. Y entonces, tanto de tus actos como de las consecuencias, como personas directamente relacionadas contigo, y tú tienes siempre que hacer en psicología lo que llamamos análisis de contingencia de qué implica lo que digas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy enganchado, o sea, ¿no?, a la cocaína y necesito metadona, no sé si se le da eso, si le da otra cosa, a la heroína, ¿no?, metadona, entonces yo voy al centro y voy a decir que estoy fatal, que sí, porque me interesa. Entonces, tú tienes que analizar no solamente lo que yo te diga, sino tienes que hacer una analítica, tienes que hablar, ¿no?, con mi entorno, con mis personas más cercanas, con mi puesto de trabajo, ¿no? Esto es precioso. Bueno, la longitud del T, eso ya lo sabéis. Depende de lo que vaya dirigido y quién te vaya a responder, pero en realidad, cuanto más corto, mejor. ¿Sí? Os he dicho fundamentalmente cuestiones prácticas y antes de acabar, por lo menos me gustaría hablaros de tres conceptos, que son estos: la homogeneidad, la discriminación y ya, estas dos. La homogeneidad y la discriminación, es decir, tú tienes que ver, cuando tú hablas de constructos, que antes alguien preguntó qué es un constructo, lo que se caracteriza el constructo es que todos los ítems que están asociados a ese constructo son homogéneos. O sea, que todos miden lo mismo, van en el mismo sentido, ¿vale? Y después la discriminación, esto es importante. Si yo hago un examen, yo tengo que tener la capacidad de discriminar que sabe o no sabe, no que te he liado. El que sabe más, o el que sabe más, el que sabe menos. Un examen no puede tener ni efecto suelo ni efecto techo. ¿Sí? Efecto suelo no lo pasa ni el Kiko, y efecto techo todo el mundo saca un 10, pues no me sirve. ¿Sí? Depende de donde yo esté. Si yo voy a seleccionar un piloto para un F-18, no sé si existe, o F-19, de la Fuerza Aérea Española, que hay dos, pues se van a hacer, vamos, los exámenes son súper difíciles, porque él o la que vaya a pilotar eso tiene que ser física, psicológica, tal, debe ser una máquina. ¿Sí? Por lo tanto, yo tengo que discriminar muy bien. Entonces tú tienes que saber discriminar. ¿Y cómo discriminas? Dependiendo de para qué sea. ¿Vale? ¿Y cómo vas a discriminar? En función de los datos. ¿Y los datos en qué se basan? El modelo teórico que esté validado. Mi sugerencia es no dar nunca reportes psicológicos si no hay evidencia detrás. O incluso cuando presente un informe cualquier organismo, siempre hacerlo con registro de entrada. Porque después quien toma las decisiones son los políticos o las políticas. Y tú, ¿no? Por ejemplo, el escándalo este de los ERE, ¿no?, aquí en Andalucía, pues los técnicos estaban, al final también acabaron imputados. Pero si tú presentas tu informe de cuáles son las acciones formativas en ese caso, ¿no?, quién la recibía, quién no la recibía, cuáles eran los criterios para recibir o no la acción formativa, papá, y tú lo presentas con registro, y ya después el uso que se haga de los recursos a nivel político, tú no te ves implicado, ¿no? Y en todo igual, que fíjate tú que aquí, imagínate, te dedicas a seleccionar familia para, ¿no?, adopción de niños o niñas.
Dice, no, es que esta no selecciona a nadie que venga de África, porque esta es, ¿no?, una xenófoba. Tú tienes tus datos, tu registro, no, perdón, aquí hay un protocolo que se cumplimenta, estos son los datos, y con estos datos el equipo ha decidido, según los baremos preestablecidos, esto. Después otra cosa que tenéis que tener en cuenta, que antes de evaluar deben estar claros cuáles son los criterios de valoración. Es decir, tú te matriculas de psicometría y tú sabes que psicometría es un examen, 25 preguntas, 3 opciones de respuesta. Y ya está, no hay PEC, los contenidos son estos y aquí son los exámenes. Eso debe ser siempre así, debe estar claro cuáles son los criterios de evaluación, ¿no? Por ejemplo, antes en la Universidad Pública Española, no, para tú ser catedrático de universidad tenías que ser avalado por no sé quién, pero no estaba claro. Hoy en día, para tú ser catedrático de una universidad tienes que tener cuántos artículos, tantos proyectos, tantas horas de clase, acá. Entonces ya es un elemento que sirve un poco para discriminar. No quiere decir que sea perfecto, pero por lo menos tienes datos. A eso se le llama seguridad jurídica, para que lo incorpore ya. Ese no lo tenía yo, o por lo menos tenemos lo que diría Cook, ¿no?, un profesor de Noroeste, que dice, tenemos una fuzzy limit, ella habla de límites difusos, porque dice que realmente nunca lo puedes asegurar. Bueno, tú pones unos criterios, ya tú tienes 7 que tienen los mismos criterios, ya entonces empezamos ahí con la... y ahí puede haber. Lo que está claro es que si tú cumples los criterios antes o después, se va a dar la situación. Y entonces eso es bueno. Yo pienso que tanto la inteligencia como la Internet en su día, que había muchos detractores y ahora hay muchos detractores de inteligencia artificial, todo esto bien usado es para bien. Sobre todo a mí, para lo que me es para bien, y aquí acabo, es para la igualdad entre las distintas gentes. Es mortal, ¿no?, que si tú naces en Pakistán, que no tengas acceso a la información. Pero es que eso hace 20 años era así. Hoy en día, a través de Internet, tienes acceso a toda la información y puedes desarrollarte como persona, ¿no? Y con todos los recursos que hay, tú puedes crecer mucho a nivel individual. Antes, ¿no? Antes yo por ejemplo, cuando era más joven de lo que soy ahora, ¿sí?, yo decía, imposible ir a Harvard. Vosotros podéis hacer seminarios en Harvard, porque hay seminarios online. Y yo, a Harvard, sí, y no vale muy caro. O Harvard, o Columbia, o Berkeley, o Stanford, o Oxford. Y todo eso se debe a que toda esta información está disponible y manejable. Y en ese carro, si lo más importante que tenéis que aprender de la asignatura es tener metido en que se os pueda incrustar que estáis en un mundo de evidencia. Y está todo registrado. Bueno, ahora mismo porque no es legal, pero yo no me extrañaría nada que dentro de poco fuera legal que se viese, ¿no? Que si tú estás en terapia, que tengan acceso a dónde entra, tus constantes vitales, etcétera, etcétera. Entonces tenéis que tener claro que como para tomar decisiones a través de evidencia. Y por eso tenéis que tener conocimiento de psicometría. Esto, si no lo habéis descargado, os lo mandaré por correo. Los ejercicios del tema 3. No son difíciles, pero tenéis que echar tiempo. No intentad hacerlo en el mismo día, porque tienen su enjundia. El tema 3, estamos hablando como de 80 páginas de tema 3, y los ejercicios tienen su cosa. Como le vais a sacar partido a la siguiente tutoría, es trayendo los ejercicios trabajados. Si no los trae trabajados, yo te lo voy a explicar. Y tú vas a tener la ilusión de que lo entiendes. Lo siempre digo yo. Yo digo, la ilusión de la metodología es que tú te crees que lo entiendes. Porque yo te lo explico, sí, pero cuando tú estás solo delante de los números, dices, ¿y esto cómo era? ¿Y esto cuando lo vas a hacer? No sabes. Y a lo mejor el fallo más tonto es que cae en el examen, porque no lo hiciste. ¿Sabes? Entonces yo os pido disculpas, que soy como, ¿no?, el abuelo cebolleta aquí dando consejitos, pero yo, por ejemplo, cuando yo era estudiante, si tenía la solución la miraba, ¿no? Bueno, ¿sí? Entonces lo suyo es hacerlo. Y
porque además después la atención es selectiva. Está demostrado que cada vez hay menos capacidad de prestar atención. Entonces tú no puedes estar una hora aquí escuchando la chapa que yo te doy, pero si tú traes los ejercicios hechos, y lo que yo no entiendo es esto. Entonces cuando vayas allí, ya ahí tú tienes la atención puesta. Pero si no tienes ni idea de lo que te estoy contando, tu atención es dispersa. Quiero decir, tienes que estar siempre prestando atención a ver si en algún momento dice algo interesante. Pero si tú previamente lo traes trabajado, o a ver si os he dado ahí, os he intentado comer con el hecho, bueno, la idea de esta clase es, porque muchas veces la gente piensa que la psicometría es algo, ¿esto para qué lo ponen? Es súper importante, luego, es muy importante porque lo vais a necesitar y vais a tener que tomar decisiones con ella. Adiós, ánimo. Hasta luego. No creemos que no sirve. Sí, además ten en cuenta que es un contenido transversal.